eres el responsable de tu propio bienestar, que eres la persona más importante de tu vida, que es la persona que en este momento se va a ocupar de ti mismo. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenidos a Siento desilusionarte. Hoy estamos con Nelson Angarita, un terapeuta, investigador, un gran amigo, un gran ser humano. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la hipnosis y la mente en general. Eh, y bueno, bienvenido Nelson, muchas gracias por estar aquí. Gabriel, gracias a ti por la invitación, por permitirme estar aquí en tu espacio. Un saludo a todas las personas de Siento Desilusionarte. De verdad que te felicito por lo que haces, los contenidos. Bueno, de verdad, muchas gracias a ti. Me honra. Muchas gracias. Olvidé mencionar que Nelson es un creador es el creador de un canal maravilloso también que se llama Oro Mental para que lo vayan a buscar. Y bueno, pues bienvenido. Eh, Gracias. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre este fenómeno tan interesante que a mucha gente asusta, esto que es la hipnosis, ¿no? Eh, Todos hemos escuchado de la hipnosis, ¿no? Tenemos diferentes imágenes, a veces hasta caricaturescas, ¿no? Que aprendimos de niños sobre la hipnosis, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona la hipnosis y cómo se puede aplicar en un sentido positivo para nuestras vidas? Bueno, mira, la hipnosis realmente hay muchos tabús también alrededor del tema de la hipnosis, ¿no? Entonces es importante saber que es algo que en principio, digamos, bueno, cuando se empezó a desarrollar esta idea, que nos remontamos un poquito a Freud, que proponía un tipo de hipnosis, digamos, un poco más desde el trance mismo, o sea, como llevar a la persona a inducirle un estado de conciencia y que a través de ese estado de conciencia, pues poder modificar o llegar a tocar partes de su inconsciente, su mente inconsciente. Entonces, hablar de hipnosis necesariamente nos lleva a conocer o hablar de la mente inconsciente. Pero este tema ha tenido tantas visiones a lo largo de la historia que podemos decir que la historia reciente de la humanidad es donde ha cobrado mucha más fuerza y ha tomado como un sentido un poco más útil, porque anteriormente y todavía en algunos casos se maneja como una especie de show. Voy a utilizar estas palabras porque vemos que hay un tipo de espectáculos, ¿no? De la hipnosis que lo vemos por ahí, no vamos a mencionar nombres, pero ustedes ven una persona que hace como gallina y que se duermen y qué tal. Entonces, esto, para mi modo de ver, con el respeto que me merecen pues todas las personas que lo practican, es como algo que desmerita un poco realmente el papel de la hipnosis o lo que debería ser. Entonces, la hipnosis para mi concepto personal, es una herramienta muy poderosa donde podemos acceder o accesar a esa mente inconsciente que también pues la podemos identificar de diferentes formas. Para Freud, pues era un poco más del yo, ¿no? De egos y de todo esto que tiene que ver con como concepciones que están dentro de muy internamente. Si empezamos, digamos, si lo podemos mirar hacia otro aspecto, ya podemos ver como el inconsciente cognitivo, así que ya son como ciertas creencias que te permiten actuar como en piloto automático, que tenemos como cuando vamos conduciendo un carro y sabemos pues todo qué hacer y qué accionar, ¿no? Entonces, esta parte, digamos que lo podemos describir de esa forma, pero la hipnosis que a mi modo de ver lleva mucho más sentido es la que aplicó o la que instituyó nuestro anfitrión también para hoy, Milton Erickson, ¿sí? Que ya ese inconsciente que se le puede llamar un inconsciente ericksoniano recibe ciertos recursos o le permites al mismo inconsciente valerse de sus recursos y empezar a transformar una idea, una preconcepción, una creencia que tiene a través de los mismos recursos de la mente. Entonces, para mí la hipnosis es una herramienta poderosísima que sabiéndolo dirigir hacia el nivel del inconsciente, podemos conseguir cambios maravillosos, evolución, digamos, en nuestras creencias.
o transformar las creencias. Vayamos a ese punto, transformar una creencia, cambiar una creencia, que ese sería como el reto de una sesión de hipnosis. Ok, ok. Por lo que entiendo es esta herramienta pues muy poderosa que como es usada por Milton Erickson es como para de alguna manera encontrar esos recursos que la persona ya tiene en la mente inconsciente o en estas creencias subconscientes que están como latentes, ¿no? Y de alguna manera pues entrarle a esta información, eh, por lo que yo sé, y corrígeme si no, pues ahí se plantan sugestiones, se usa la atención dividida, ¿no? Ahí estaría padre que nos cuentes un poco más cómo es que la hipnosis funciona en nuestra mente y por qué funciona. ¿Cómo es este estado en el que nos metemos cuando estamos siendo hipnotizados? Sí, claro, pues mira, el cerebro, bueno, hablar de hipnosis pues es concebir el cerebro, pero yo iría un poquito más allá, el campo mental o el cuerpo mental. Aquí dice oro mental, ese es como mi objetivo es estudiar la mente, ¿no? Y para mí la mente no está en el cerebro como tal. Esto difiere un poquito de, pues, de muchas concepciones médicas y clínicas. Para mí la mente ocupa un cuerpo fuera de nuestro cuerpo físico, como lo que le pueden llamar el akasha o el akashico o un espacio donde guardas tus memorias. Entonces, llegar a tus memorias es llegar a tus creencias, llegar a tu proceso evolutivo como ser. La hipnosis permite acceder o accesar a esas memorias y poderlas replantear, reestructurar, modificar, que a la vez, en mi visión holística, pues lo suma mucho a nuestro propósito de por qué venimos a esta vida y para qué lo vamos viviendo, ¿no? En cada situación y cada cosa. Y que vamos como teniendo como un aprendizaje. Entonces, si lo vemos en ese contexto, no solamente es lo que el cerebro puede hacer, porque hay mucha teoría, bueno, no solo teorías, sino evidencias. Incluso hay una experiencia que le llaman el cerebro dividido en algunos individuos que sufrían de algunos tipos de esquizofrenia que al parecer pues la creencia era que el pensamiento se pasaba de un hemisferio al otro y le hicieron una desconexión de la mitad pues del cerebro. Entonces encontraron que muchas personas pues seguían mal. Fue como una especie de experimento que les decían que se iban a curar de esta esquizofrenia, pero no contaron que el cerebro compartía o ese campo mental compartía las conexiones de lo que es el cerebro izquierdo o el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho, el que va con lo racional conectado con la emoción. Entonces, esa parte emocional y las conexiones, ahí sí podemos decir que el cerebro tiene un papel, algo que complementa, digamos, esa fusión de los dos cerebros, pero como lo dije ahorita, para mí va mucho más allá, es un campo externo, exterior. Entonces la hipnosis lo que permite a través de sugestiones, a través de los recursos mismos que el mismo cerebro tiene. La hipnosis ericksoniana tiene algo muy bonito, es algo diferente a la hipnosis tradicional o clásica, y es que en vez de buscar ese trance o ese estado de conciencia alterado que muchas veces pues, lo ven como un péndulo o en fijar la atención en un punto específico, Ujú. acá se logra una conexión con la persona. En hipnosis ericksoniana conectamos con la persona, le damos totalmente la atención, se crea algo que se llama el rapport, y ese rapport es el que puede llegar digamos, a esa persona, primero que confíe en el terapeuta y lo segundo que pueda llegar a accesar a esa mente inconsciente al lugar preciso donde tiene que ir y esa misma persona con el apoyo del terapeuta pues obtiene, digamos, los recursos. Los recursos se los podemos dar a través de metáforas, se los podemos dar a través de las mismas sugestiones, pero es llegar a que esa persona descubra sus propias herramientas o descubra sus propios recursos, ¿no? Ujú, ujú. Ok. Así, bueno, funciona de esa manera, pero quería agregarte algo más. Y la forma es llevar a la persona desde el hemisferio izquierdo, desde lo racional, hacia el derecho, hacia lo emocional. Esa es como la forma. Pero tú me preguntabas sobre los dos hemisferios. Ok, y al llevarlos a esta parte emocional, supongo que también te refieres un poco a la parte intuitiva.
que sabe más allá de lo racional, ¿no? Y aquí me surge algo, porque cuando yo estaba aprendiendo brevemente la hipnosis ericksoniana, vi como mi maestro que le hacía hipnosis a un alumno, ¿no? Para mostrarnos cómo es, al estar presente y conectarse, como tú dices, con la persona enfrente suyo, en el momento en que el terapeuta está haciendo las sugestiones, de repente dice algo que no es de él. De repente al conectarse con esa mente, dice algo que es de ella por completo y le hace el clic a ella, luego, dice, ¿cómo supiste eso, no? Y él, pues era la primera vez que la conocía, y me consta, ¿no? Y fue algo increíble, y creo que tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? Que la mente simplemente es, pues, digo, el cerebro es simplemente un receptor de la mente, ¿no? Es un receptor de información y que la información está en todos lados, afuera de nuestro cerebro también. Sí, esto está demostrado. Bueno, yo pues, como investigador también te puedo hablar un poco de lo científico, si se pudiera, si se puede decir. Existe una especie de planaria que le cortan, bueno, esta es como una babosita que le cortan la cabeza y la puede regenerar. Entonces, esta planaria la enseñaban a alimentarse a través de unos impulsos eléctricos donde ella iba y comía su comidita y así le enseñaron a que con el impulso eléctrico llegaba y comía. Pero pues le cortan la cabeza que se vuelve a regenerar en alrededor de 7 días, de 7 a 14 días. Entonces, cuando se dan cuenta que ya le salió su cabecita, vuelven a hacer los impulsos eléctricos y el animalito va y vuelve y come. Entonces, con esto se puede, de alguna forma, bueno, evidenciar que no solamente es la parte física, bueno, el cerebro tiene un papel, obviamente, pero es como receptor, como tú dices, como un transmisor de alguna forma. Hay procesos bioquímicos que se realizan y pues, facilitan, digamos, la cognición, pero la información como tal está fuera. Y esto lo he probado tanto en hipnosis como yo también manejo el tarot, la psicomagia, y es como si accesaras a ese campo de esa persona y puedes ver cosas en tiempo real. Es como si te conectaras, yo le digo a las personas, a mis consultantes, es como si tuviera tu clave Wi-Fi y entro a tu red, algo así, ¿no? Eh, entonces sí que podemos entrar a ver cosas que solamente esa persona sabe. Y en el caso mío, que involucro una forma, una técnica, que es la técnica oromental, que es ver el tarot también con la mente. Entonces puedes accesar a un campo donde la persona, pues obviamente tú no conoces nada de esa persona, pero puedes ver cosas muy personales con el previo permiso, porque siempre se pide permiso, donde llegamos y tocamos puntos estratégicos para la sanación de esa persona. Un ejemplo, la relación con sus padres, el amor recibido por su familia o de su familia. En algunos casos se pueden ver algunos traumas que originan que la persona pues tenga miedos. Es como acceder a un lugar que, bueno, que es desconocido para muchos, pero que cuando ya tienes esa conexión, pues llegas ahí. Y en una sesión de hipnosis se puede lograr, se Ok, puede conseguir. ok. Y cuéntanos un poco cómo es este proceso de hipnosis, cómo es que tú llevas a tu consultante a este estado, aunque no se busca tanto el estado de trance, cómo es que tú comienzas a llevarlo para por fin pues lograr el objetivo que es encontrar los recursos dentro de él, plantar las sugestiones y todo esto. Bueno, hay algo que me encanta de todo lo que se puede aprender de Erickson como tal, ¿no? De su técnica, que es supremamente amplio. Él no se dedicó como tal a dejar como un manual del ABC, ¿no? Sino que dejó mucha literatura, muchos libros, hay pues cualquier cantidad de metáforas, de sugestiones, de cómo inducir también. Pero lo que más me gusta, y eso lo aplico casi que en todas las consultas que logro hacer o que hago con las personas, es llegar a esa inducción sin tener que llevar a la persona a un trance como tal. Y eso se logra con el simple lenguaje, la simple atención. Es como si yo te miro a ti y te digo, mira, Gabriel, me interesa tanto esto que haces, es tan profundo y es tan provechoso para la humanidad y te acompaño en esta tarea que estás haciendo porque pues realmente me convence y siento que estamos construyendo esto juntos. Entonces empezamos como a tener esa bueno, relación de alguna manera que da confianza, pero no es algo que tenga que ser actuado ni nada de esto, simplemente que lo digo de corazón, realmente me, pues me encanta lo que hacen, ¿no?
y me sumo a lo que haces. Entonces, cuando empezamos a crear ese vínculo, que es un vínculo que mucha gente dirá, pues eso lo hace cualquiera, ¿no? Pero hay una pequeña línea de diferencia entre lo que es sincero y que tu corazón y tu ser recibe como algo de verdad que te viene de ayuda, y otra cosa que te pone un límite. Sí, porque si yo te dijera lo mismo, pero como queriendo aprovecharme de eso, queriendo tomar ventaja de ti, entonces tú vas a saber que no. Y ese es el punto clave para que una persona, o para entrar, digamos, en esa conexión. No necesariamente tiene que haber un trance, pero la persona cuando estás hablando con él directamente y cuando estás en esa conexión que te digo, se genera lo que se llama el rapport. El rapport es esa confianza, ¿sí? En ese momento tal vez quizás Dios sea la persona en la que más confianza puedas tener y la persona a la que le depositas esa confianza. Entonces, al tener esa confianza y al tener esa atención mía, eh, la persona pues finalmente accede a ese momento. Cuando ya se logra, que eso se conoce de muchas formas, porque sí que se puede notar cierta diferencia entre una conversación normal y cuando la persona ya está inducida. Que cuando la persona está inducida, y eso lo puede hacer cualquier persona, incluso cuando tú vas y te tomas un café con alguien y hay esa confianza y te olvidas del mundo y todo, tú estás hipnotizado o hipnotizada. Ese es algo que hacemos a diario. Todos los días nos hipnotizamos y todos los días algo nos hipnotiza. Exacto. Entonces es algo que es común, es habitual. Y cuando logramos tener esa confianza, ese rapport, que es esa confianza mutua, porque también uno confía en lo que hace y lo que siente y lo que logra con la persona, entonces le entregamos las herramientas. Para ello hay que conocer previamente pues, de qué se trata la sesión. Una sesión de hipnosis debe tener sí o sí un objetivo, un propósito. Tienes que conocer la persona, incluso en la misma charla, si se tiene una charla previa, primero puede ser alguien que ya te busca con una idea fija, ¿no? Bueno, quiero cambiar esto, quiero mejorar esto. Entonces ya te dice el por qué. Ese es como un motivo de consulta. Hay que tener un propósito para una sesión de hipnosis. Pero muchas veces no hay esa conciencia, hay como una necesidad de cambio, pero no se sabe cuál es el punto exactamente. Y el terapeuta pues lo va descubriendo en la medida que esta persona eh, pues va hablando y va uno como adentrándose en el conocimiento de esta persona o en las situaciones. Y es donde ya podemos darle unas herramientas, donde ya podemos entrar a hacer sugestiones. Ujú. Siempre las sugestiones tienen que ir de la mano de conocer previamente la situación que esa persona está viviendo. Ok. De esta manera. ¿Cómo definirías en este contexto una sugestión para las personas que no son familiarizadas con el tema de la hipnosis? Bueno, las sugestiones son instrucciones que le das a la persona para que esa instrucción, ya que tiene tu confianza, ya que está confiando plenamente en ti y ya que accedes, o esa misma persona accede a ese nivel de conciencia o a ese estado de conciencia de alguna forma alterado, podemos entrar directamente a poner algo ahí. Es como un mensaje que le ponemos ahí, es como, es una instrucción que le damos. Haz de cuenta que es un software, un lenguaje, tenemos un lenguaje para programar y nosotros entramos y le damos una instrucción más, una clavecita más. Si piensas en esto, entonces entra aquí. Es como, bueno, los que conocen de programación lo van a relacionar fácilmente. Entonces entramos y le damos con un bucle ahí, o no un bucle, una instrucción, y la mente de esta persona va a utilizar ese recurso o va a generar los recursos propios, que eso se trata en la hipnosis ericksoniana, para resolver esa situación. Voy a poner un ejemplo. Una persona que, digamos, tiene miedo a subirse en un ascensor. Entonces lo llevamos a través de esa inducción a vivir esa experiencia. Te acompaño, vamos a abrir esta puerta del ascensor, yo entro contigo, mira que no nos está pasando nada, mira que esto es supremamente seguro, supremamente fuerte, y vamos a oprimir este botón. Entonces te estoy dando unas indicaciones y vamos al el piso número 10. ¿Por qué 10? Bueno, tienes hasta numerología, todo. El uno mismo. Entonces vamos al piso número 10, abrimos la puerta, lo acompaño y entonces la sugestión viene y de ahora en adelante vas a recordar cada vez que te subas a un ascensor la seguridad con la que vas o la seguridad que se siente de ir en un ascensor.
Ujú. Esas sugestiones van, digamos, van puestas ahí, se siembran de alguna manera acompañados de recursos, que son los que la misma persona puede desarrollar. Si una persona tiene seguridad en algo y uno detecta esa seguridad, entonces podemos decirle, por decir algo, que se sienta seguro cuando está aferrado a algo, agarrado a algo. Entonces, le invitamos a que haga esa experiencia, digamos, si es una persona que le va supremamente bien con las computadoras, entonces llevas tu laptop en la mano, ¿sí? Y vas experimentando esta sensación, pero esa partecita donde le decimos lo que está seguro, lo que es supremamente poderoso para él, le ayuda como recurso para ir bien en esa experiencia. Es un ejemplo, pero Sí, estos son los recursos que la mente va desarrollando. Entran por el lado racional y la persona va descubriendo por el lado emocional, que también tiene que ver con lo intuitivo, lo que decía, porque es una parte creativa que tenemos. Entonces, inmediatamente puede que no pase nada o no descubra nada, pero la persona lo va a ir desarrollando. claro. De eso se trata, es creatividad. O hacer que la persona desarrolle la creatividad también. Me parece sumamente interesante todo esto que dices y cómo la misma presencia, la misma conexión con la persona enfrente de ti y creo que esa conexión pues conlleva empatía, conlleva escucha, conlleva atención, como tú dices, ¿no? Y como eso mismo va generando pues una de las cosas que genera pues es este estado de trance, ¿no? Pero bueno, más allá de eso genera una relación muy profunda, ¿no? Y con eso viene pues la posibilidad de poder implantar estas sugestiones que tú mencionas ahorita en el consultante para que él mismo busque sus recursos. Por ejemplo, le puedes decir también, según lo que yo entiendo, y solo tú sabes qué es lo que necesitas de tus herramientas que ya conoces y tu mente, así decía mi maestro, ¿no? O tu mente consciente o tu mente inconsciente ya lo conocen, ¿no? Confían que ya sabes qué es lo que tienes que hacer para llegar a solucionar esa problemática con la que llegas, ¿no? Entonces así solito vas entrando a sus memorias, sus recursos y dices, claro, es que yo soy muy bueno organizando desde chiquito, ¿no? Órale, va, pues sabes que entonces organizar es lo que tienes que hacer para entonces que te vaya mejor en tu trabajo, ¿no? Si es tu problemática con la que llegas. Eso que acabas de decir es supremamente importante, porque es utilizar también ese lenguaje y esa confianza con la persona. Por decir algo, la persona te dice, me siento como en el fondo de un pozo. Eso es, esa persona está utilizando la metáfora. Y ahí entramos en un tema gigante que dentro de la hipnosis ericksoniana, que son las metáforas. No solamente es el terapeuta el que la propone, sino la misma persona, al no, bueno, ¿qué es estar al fondo de un pozo? Eso no tiene ni un olor, no tiene ni un sabor, ni una sensación exactamente, sino que es una vivencia. Entonces es como algo que frustra y no tienes como la forma de darle una respuesta racional. Y esa misma metáfora te lleva a lo que decíamos ahorita, a la parte emocional o a la parte de vivencia. Entonces cuando está o se detecta, por decir algo así, o la misma persona diciendo es que me siento como al final del pozo o al fondo de un pozo o en un abismo también. Entonces las herramientas se proponen desde la hipnosis como, bueno, ¿y qué pasaría si en ese pozo vamos clavando estacas y sirviendo como puente? O vamos agregando eh, piedras incrustadas y eso nos va a servir para escalar. Ujú. Entonces, esos son realmente los recursos, empezar a hacer que esa situación que se ve como algo supremamente difícil de lograr, tenga la misma persona encuentre como las herramientas para poder desarrollar una salida de ahí. Es muy útil cuando no se le, o sea, el terapeuta en este caso, quien hace la hipnosis ericksoniana, no le da la solución a la persona, no le das la solución misma, sino que le invitas a que desarrolle de acuerdo a sus vivencias, ¿sí? Porque hay muchas metáforas, por decir algo, que se pueden utilizar. Tú le dices a una persona, recuerda cuando estabas aprendiendo a las tablas de multiplicar, o utilizando sus potenciales. Si es una persona que le va muy bien con el tema de los números,
o si le va muy bien con este tema de incluso de las palabras. ¿Recuerdas cuando estabas aprendiendo a leer? Entonces, y mira cuántos libros te has leído, por decir algo, pues, si tiene una habilidad para leer. Entonces, utilizar ese mismo proceso para que desarrolle esa forma de salida a esa situación. Entonces, a través de esa estimulación con recuerdos mismos y con recursos mismos de la misma persona, valga la redundancia, es donde se logra enriquecer, digamos, es como esas posibilidades, dar la creatividad. Si yo pudiera resumirte o llevarlo algo muy concreto, la hipnosis ericksoniana permite desarrollar la creatividad de la persona. A mi Claro, modo de ver. claro, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta parte no racional, ¿no? Por lo que entiendo, tú como hipnoterapeuta le hablas a la parte no racional del consultante. No le estás hablando a su mente no importa, ¿no? Le estás hablando a la otra parte, a la parte no pensada, a la parte emocional, a la parte intuitiva, a la parte creativa de la persona, justamente, ¿no? Y por eso las metáforas son muy importantes, porque una metáfora viene directamente de esa parte creativa, viene directamente de ese lenguaje no racional, ¿no? Porque o sea, sí, porque no estoy en el fondo de un pozo, realmente. Racionalmente no estoy aquí en tu consultorio, ¿sabes? Exactamente. O sea, en ese caso, la misma persona es la que propone la metáfora. Entonces, es saber identificar cuáles son esas metáforas y utilizarlas para su propósito. También podemos proponer algunas, ¿no? Pero es como esa manera de saber identificar en la persona cuál o qué es lo que le trae mejor beneficio o más beneficio con sus propios recursos. Exactamente, exactamente. Y bueno, retomando esto que dices de que día a día estamos en este proceso de hipnosis con todo, ¿no? Con los anuncios que vemos en la tele, con los letreros que vemos en la calle, con las pláticas que están a nuestro alrededor, incluso como habíamos platicado ya hace unos meses, con nuestros propios pensamientos estamos siendo hipnotizados todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar esta herramienta a nuestro favor? Eh, ¿Cómo poder discernir o cómo poder ayudarnos a dirigir nuestra atención a algo? Porque si ya estamos siendo hipnotizados de todas formas, pues cómo enfocarlo en algo que me ayude y cómo quitarle peso a ese... Porque puede ser una hipnosis autodestructiva, ¿no? Puede ser una autohipnosis que no te lleva a ningún lugar, que son las creencias limitantes, por ejemplo, ¿no? Que estás siendo hipnotizado por todas esas creencias, por todos los pensamientos y patrones de pensamiento que te alejan de tu potencial, que te alejan de tu brillo, de tu ser, de tu meta, si es que tienes alguna meta, ¿no? O eh, alguna problemática que quieras solucionar. Bueno, mira, esa pregunta es muy amplia, ¿no? Pero vamos a darle como el sentido a esto de lo terapéutico. Primero, existe cada universo en una persona, es un universo diferente, son creencias recopiladas, heredadas muchas veces, otras veces del mismo sistema, todo te apunta, es una cantidad de cosas que reúnes y entonces se puede decir que cada persona tiene una forma de interpretación diferente del mundo mismo, de la realidad misma, ¿no? Entonces, esa serie de creencias, pues, de alguna forma es la que nos hace vivir este mundo o esta experiencia, ¿no? Esta experiencia que vivimos. Yo estoy convencido de que cada una de las personas tiene un propósito, vienes con un propósito de almas, vienes con una tarea de almas. Entonces, todas las situaciones que vives durante tu vida te llevan a la ejecución de ese plan de almas. Pero hay un momento donde ya adquieres una experiencia y esas creencias, para mi modo de ver, como que ya sobran, o esas creencias ya no tienen el papel, ya cumplieron su papel, y de alguna forma hay que empezar a transformarlas o a disolverlas. Entonces, cuando nosotros buscamos ayuda, o cuando nosotros sabemos que ya eso ya no nos está generando nada positivo, o ya estamos en el momento de conciencia, decir, bueno, esto, ¿cómo lo quito? ¿No? Muchas veces nos llevan hacia ese tipo de situaciones, las mismas experiencias que vivimos. A veces repetimos y repetimos cosas y decimos, ¿y cuándo va a parar esto?
y buscamos ayuda. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar o saber o tomar conciencia de que cuando algo no nos está generando pues un bienestar, está en conflicto y ya eso hay que cambiar. Entonces, una invitación también a las personas que se sientan así, que digan, yo por qué estoy viviendo esto, por qué estoy experimentando esto, por qué está pasando esto. Es hora de tomar conciencia y es hora de ayudarse. Las herramientas, pues hay muchas, pero volviendo a tu pregunta con la hipnosis ericksoniana, tenemos una forma, incluso las mismas personas pueden hacer una especie de autohipnosis también. Podemos entrar a mirar, bueno, esta conducta, este patrón, esta situación, ¿qué me está representando? Ya tomar conciencia y empezar a transformarla. ¿Cómo se cambia una creencia? ¿Cómo se transforma una creencia? La única forma, Gabriel, que conozco es creando una nueva creencia, empezando a crear una nueva creencia. Y yo siempre le digo a las personas, y esto puede servir incluso de ejercicio, tienes a un lado, a tu parte izquierda, vamos a decirlo así, izquierda y derecha, vamos a usar claves aquí en hipnosis, donde tienes un mundo o bueno, un arbolito, vamos a decir, un bejuco lleno de espinos, de enredaderas, de malezas, es como un cúmulo de matas ahí que no tienen un sentido, sino es como las creencias enredadas una tras de otra, ¿no? Que vienen por diferentes formas, incluso todos los medios de comunicación, la mayoría te meten esas creencias así, porque se aprovechan también de la forma en que la mente aprende. Y eso es otro tema, pero incluso la misma publicidad va directo a la mente inconsciente y te implantan cosas ahí. Sería un tema para otro programa. De Bueno, hecho, de hecho, esa era mi siguiente sí, pregunta, ¿no? O sea, ahorita llegamos a eso, pero sí, o sea, pareciera que estamos hackeados desde yeah, chiquitos. total. Es una evidencia, es un hecho. Entonces, ese cúmulo de matas y de espinos y enredaderas, todos los días lo estamos regando. Le estamos poniendo agüita, le estamos poniendo abono y le estamos echando, lo estamos cultivando. Y eso sigue creciendo y sigue creciendo cuando le incluimos una más, una más, una más. Entonces, la comparación es, siembra tú una semilla hoy, que sepas que es una semilla de un árbol saludable, de frutos, de flores también, un árbol que incluso de aromas, y tener la posibilidad que en esa semilla está puesta toda la información de lo que quieres realmente. Es como un árbol que va a crecer bien saludable, bien frondoso, con muchas ramas, con muchas hojas y muy buenas raíces. Entonces siembras esa semillita y empiezas a cultivar. ¿Cómo cultivas la semilla nueva? Cambiando todas las palabras que te quitan, digamos, o que te restan. Por decir algo, decimos, valió la pena. No, ya no vale la pena, vale la dicha. Y empiezo a cultivar esa nueva palabra en mí. Y cada vez que la voy a pronunciar, me detengo, hago un stop y digo, no, ya no es cambio. Y hago inmediatamente el cambio y la pronuncio. Si tengo que hacer la pausa, hago la pausa y lo vuelvo a decir. Entonces estoy regando esa nueva semillita y va a germinar. Y la otra, que era la maleza esa que ya se imaginan ahí, que su mente en este momento está imaginando esa maleza. Entonces ya no le echamos agua, ya no le echamos abono, ya no la regamos y eso se va secando hasta el momento donde se disuelve. O se hace tan pequeño que ya no tiene un propósito en tu vida. Mientras que la semillita, todos los días le echamos agüita, todos los días lo regamos y eso va creciendo, así como la creencia se va cultivando. La forma en hipnosis o en esta técnica que les acabo de decir, esta es una especie de autohipnosis, pero No, es ejecutando diariamente, es a diario. Sí, y, dime. y no, y ahorita creo que estuviste haciendo sugestiones para todo lo que nos están escuchando, o sea, no, o sea, de alguna manera ya por lo menos en mí entraste. Y estaría buenísimo si te avientas a hacernos una pequeña demostración y pues ayudarnos a todos los que estamos escuchando. Claro que sí. Bueno, de hecho, esto que les estaba mencionando tiene que ver con ese poder que tenemos en la mente. Nosotros podemos crear universos y transformarlos. O sea, es simplemente identificar todas las potencialidades que tenemos. Esta es una forma de mirarlo a través de algo tan común como una planta, ¿no? Tenemos a veces plantitas en nuestra casa y con nuestro amor y sentimos cariño por esa plantita y le damos esa vida y le damos ese cuidado.
mucha gente lo tiene. Otros ni siquiera tienen idea porque andan como en ese enredo y no pueden ver esa belleza que germina ahí, ¿no? Sino que es como un enredo de cosas. Pero son las mismas creencias las que están como envolviéndonos. Entonces las creencias se vuelven eso en nuestra mente. Es una yo lo comparo con eso, una enredadera y a veces espinoso, ¿no? Porque muchas veces esas creencias nos llevan al dolor, al miedo, al sufrimiento. Claro. Y si eso tiene algo que resolver, digamos, si la persona tiene que resolver algo, normalmente es un miedo. Normalmente tiene que ver con algo que nos paraliza, ¿sí? Entonces es encontrar esos miedos, encontrar la relación que tienen con nuestras creencias y empezar a resolverlo, así como les digo, la única forma, o lo que yo conozco es reemplazar una creencia por la otra, pero tenemos que conocerlas, tenemos que descubrirlas, ¿sí? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Qué es lo que me paraliza? ¿O en qué parte no estoy moviéndome como quisiera moverme en la vida? Entonces, si hay muchos centros, esto se relaciona inmediatamente con los centros, lo físico, lo mental, lo emocional y lo creativo. Ahí vamos consolidando un poquito la idea. Wow, me parece hermoso todo lo que nos compartes. Y sí, pues la única manera es, y como en una computadora, ¿no? Quieres, digo, en las computadoras antiguas, ¿no? Que tenías que literalmente cambiar el comando para que pase algo diferente en la computadora, ¿no? Y pues lo mismo con nuestros pensamientos y nuestras creencias, ¿no? Sustituirlas. Y bueno, en este podcast se habla mucho también de la desidentificación con este programa que corre todo el tiempo, que tiene pues todo nuestro condicionamiento, nuestros patrones de pensamiento, nuestras creencias y todo esto, ¿no? Entonces, pues una forma también es poderlas observar, ¿no? Esas creencias. Y yo creo que van juntas, no necesariamente tienen que ir separadas, ¿no? Porque si no estoy observando mi creencia, en automático me estoy identificando con ella. Pero si puedo observar mi creencia y hacerme consciente de que está sucediendo, entonces ya la puedo cambiar, ¿no? Entonces creo que incluye esta parte del observador, de poder pararme un poco más atrás de la pantalla en lugar de estar con mis ojos pegados en la pantalla y no poder crear un espacio, ¿sabes? Y total, mira que ahorita que hablábamos un poco de esto de los recursos y esto tiene que ver mucho con algo que se llama fenómenos hipnóticos, ¿sí? Eh, y nuestra propia mente tiene todas las posibilidades. O sea, es que si nosotros descubriéramos o nos diéramos cuenta de todas las potencialidades que tiene nuestra propia mente, todas las herramientas que tenemos, sabremos que venimos equipados con el software correcto. Eso viene incluso en nuestra memoria del ADN, si vamos a otro plano, pero eh, la distorsión o lo que nos llevan, pues bueno, ya sabemos tantas cosas, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, lo que te imponen, lo que te meten en la cabeza desde niños, porque eh, nos cargan de cosas que nos limitan y nos desconectan de ese potencial que tenemos. El poder de la mente es tan grande, tú puedes cambiar cualquier realidad que se te ocurra, puedes transformar cualquier realidad que quieras, puedes manifestar cualquier cosa que se te ocurra. Tenemos todas las posibilidades de hacer esos cambios en nuestra realidad totalmente. O sea que no solamente son cosas internas, sino que interviene también en nuestro universo exterior o nuestra realidad externa. Entonces, cuando logramos hacer que una creencia o que algo que está ahí que nos limite, le ponemos o le imprimimos una intención transformadora, se transforma adentro y empieza a modificar tu mundo. Y eso es algo que nos lleva a otro nivel. Pero tenemos que saber que tenemos, bueno, aquí le decimos fenómenos hipnóticos, pero realmente son todas las potencialidades que tienes en tu propia mente. Es Infinitas, grande, infinitas. demasiado, Sí, total. ¿no? Y este poder conlleva gran responsabilidad, ¿no? Ya que acaba de pasar el día de Star Wars, ¿no? Que dicen eso, que el poder lleva gran responsabilidad, si no me equivoco, dicen ahí. Y es verdad, ¿no? Claro, Y creo que la responsabilidad surge del darse cuenta, ¿no?
Porque si no me doy cuenta, pues ¿cómo voy a ser responsable? Pero si ya me di cuenta, si ya me di cuenta de que existe esto, tengo la responsabilidad, por lo menos, de elegir si me lo voy a quedar o lo voy a cambiar o qué voy a hacer con esto que me está filtrando la realidad de tal manera, ¿no? Si todos los días estoy enojado, si todos los días eh, estoy diciendo groserías en la calle por el tráfico, ¿no? Y no me doy cuenta, pues ¿cómo me voy a ser responsable? Pero si ya lo vi, ahí puedes elegir, ¿no? Y ese es el poder y la responsabilidad que tenemos también. Digo, resumido en algo muy simple. Esto se puede ir a la realidad completa. Mira, en hipnosis, bueno, tocando el tema que venimos, ¿no? La línea de la propia hipnosis. Las ideas o el terapeuta o quienes acompañamos a las personas que vienen a nosotros, normalmente una persona viene y yo le digo a las personas, no he tenido la primera persona que venga a decirme, oye, estoy supremamente feliz y quiero que me atiendas, ¿no? Quiero que vengas a compartir esta felicidad que tengo. Entonces, lo primero es eso, es tomar conciencia de que algo no está bien, que algo no está funcionando o que nunca ha funcionado y ser lo suficientemente, eh, bueno, capaces y conscientes de generar ese cambio, ¿no? Cuando yo no puedo hacerlo, no sé cómo, pues venga y me ayuda alguien, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Y lo otro es que cuando ya tomas conciencia de eso y cuando ya sabes que vienes a cambiar, entonces con esta herramienta de la hipnosis puedes empezar a descubrir tus propios logros o estas propias herramientas a partir de las bases que tienes. Porque no serás, tendrás alguna dificultad con algún campo en tu vida, pero no con todos. Entonces, hay unos campos que son tus potencialidades. Entonces, el papel de un terapeuta también es llevar a esa persona a descubrir sus propias fortalezas. Ujú. Tú sabes que hay algo que se llama la matriz DOFA, ¿no? ¿La qué, perdón? Debilidades, la Ah, sí. matriz DOFA, Sí. que es debilidades, fortalezas, oportunidades. Entonces, cuando nosotros llevamos a esa persona a descubrirse dentro de sus fortalezas, las posibilidades que tiene, y trabajar con esa parte que es supremamente fuerte, entonces esa persona se empodera y logra disolver esas creencias que pueden estar limitándole muchas cosas. Que la mayoría, Gabriel, te lo digo, se resumen en miedo. Lo que no es amor es miedo. Entonces, ¿miedo a qué? A lo que tú quieras. Le podemos tener miedo a las personas, le podemos tener miedo al rechazo, le podemos tener miedo bueno, a cualquier cantidad de cosas. Todo se limita a tus miedos. Entonces, cuando identificas tus miedos y tienes el acompañamiento correcto, entonces das con un proceso que puedes desarrollar tú mismo. Es como yo te decía, es regar esa plantita, esa semillita y hacerla que cada vez crezca más. Entonces ya los demás miedos y esos enredos se van, se disuelven por completo. Yo tengo una historia que personal, cuando yo era niño, mi mamá me decía que el dinero era sucio. Y eso es una creencia que viene, heredas de niño, ¿no? Entonces, sucio, caca. Y eso lo vemos porque no quieres que el niño se ponga una moneda en la boca o que se ponga un billete en la boca, ¿no? Pero eso me mantuvo muchos años alejado del dinero. Y tuve que descubrir con muchas técnicas, incluso la hipnosis también me sirvió, de por qué tenía esa, bueno, puedo tener, o lo podría tener, pero no físico, incluso tomaba monedas y me tenía que lavar, y era algo inconsciente, pero ¿cómo logras darte cuenta cuando dices, bueno, ¿y dónde está el dinero, no? ¿Qué pasa? Entonces empiezas, yo lo trabajé tanto con psicomagia, con hipnosis, con otras técnicas, con hipnosis para encontrar el dónde fue, ¿no? El origen. Entonces, cuando ya eres consciente de eso y dices, pues no, entonces lo primero que hice fue tomar un billete y yo lo hago acá, esto es psicomagia. Tú tomas un billete, aquí es un billete colombiano, ¿sí? Ujú, ujú. Y te lo pasas por la cara y te lo pasas por el cuerpo. Esto le va a servir a las personas, incluso lo doblas si quieres y te lo pones en la boca, aquí, ¿ya? Y las personas, bueno, los que vean esto van a sentir o van a, incluso hay gente que en algunas conferencias que he dado, algunos talleres, he visto personas que le da alergia y pues obviamente hay que estar junto a ella. Y si una persona ahorita está experimentando eso, respire profundo, es una creencia
de eso se trata este programa, de ayudarte con tus creencias también, ¿no? Pero así es la única manera. Yo hace unos 15 años no hubiera podido hacer lo que acabo de hacer ahorita, de meter un billete en la boca. Oh, wow. Así, literal. Wow. Pero lo hice la primera vez, entonces, si mi creencia era que es sucio, que es caca, que no sé qué, y cuando lo hago así como lo hice ahorita, pues tu mente recibe una información diferente. Y lo he hecho tantas veces que ya, bueno, te podrás imaginar. Incluso yo le digo a las personas que tienen eso, que nos ven ahorita, pues báñense todos los días con el billete, ¿no? Es como si te lo pasaras por todo el cuerpo y te impregnas de esa energía. Es un ejemplo, pero así es la única forma de que la creencia anterior se reemplace. Se modifique, claro. Exactamente. Y lo hacemos también con hipnosis, porque también se puede llevar a la persona, porque el tema de hipnosis también se puede llevar a la persona a que considere esa posibilidad. Obviamente la misma persona va a desarrollar esas estrategias, porque encontramos el factor limitante que es el miedo, pero le damos las mismas herramientas que esa persona tiene para resolverlo. Wow. Muchas veces va como en clave, esto que viste ahorita, psicomagia, pero va como en clave también esos recursos. Sería muy interesante que un día nos hables también de psicomagia en algún otro episodio, estaría muy, muy interesante porque tampoco se ha tocado. Y bueno, tengo aquí una pregunta hipotética, no sé qué piensas, pero ¿crees que de alguna manera todo el contenido en cuanto a pensamiento, en cuanto a contenido externo también que vemos en la tele o que nos dicen, todo ese contenido basado en el miedo nos hace más susceptibles a caer en esa hipnosis con algo que, no sé cómo explicarlo, con algo que nos genera miedo, con algo que nos genera algo negativo y por qué? Si es que sí, ¿por qué algo que nos genera miedo nos mete más en este estado de identificación? Como, claro, tengo que huir, tengo que cuidarme, que no sé cómo, no sé, o sea, no sé si me explicaron esta pregunta. Bueno, te entiendo que si el miedo te ayuda a la misma curación a través de la hipnosis, No, o o sea, por no. ejemplo, si yo te digo algo que te genera miedo, eh, o si te digo algo que te genera bienestar, ¿por qué, si es que crees, por qué crees que la mente, si es que es verdad esto, va a atraparse más con la parte que te genera miedo? Bueno, sí, pues te comprendo la pregunta, pero en un proceso de hipnosis, el caso, al menos en mi caso personal, nunca utilizamos el miedo como un recurso. Claro. Nunca se utiliza para que esa persona pues corra a hacer lo otro, ¿no? Porque eso tiene que ver incluso con una parte que se llama el condicionamiento. Podemos condicionar a una persona desde el miedo o podemos condicionarla desde lo positivo. Ujú. Entonces, el buen terapeuta o el que, siguiendo con la línea ericksoniana, pues nunca le vas a poner o vas a utilizar esos recursos de miedo para que la persona pues se cure de otra cosa. Simplemente le estás potencializando eso y también lo puedes estar llevando al condicionamiento. Entonces aquí lo que funciona realmente sí que lo encare, o sea, sí que lo descubra, pero acompañarle a decirle, mire, esto simplemente es una construcción mental. Esto se puede disolver así como lo que acabo de hacer. O le muestras la forma de estar seguro con sí mismo o frente a ese miedo, Ok. ¿sí? Es como, incluso las fobias se manejan desde ese punto de vista. ¿Okay? Sí. Hay cosas que yo tenía una fobia desde pequeño. Yo hablo de mi caso, ¿no? Pero también vemos de muchos casos diferentes que tienen que ver con los ratones. Porque una vez mi padre me hizo llevarle un ratón a mi mamá y casi la mató del susto. Y obviamente tu mente o el niño, al ver que tu mamá, que es todo, eh, reacciona así, pues tomas la fobia por eso que tienes ahí. Entonces tienes que trabajar esos miedos viendo y encarando y directamente. Entonces es enfrentarte a tus miedos realmente, pero no usarlos pues para algo que como que me condicione, ¿sí? Claro, Es un, yo iba más como sí, a esta parte de que cuando tenemos una experiencia o un aprendizaje que nos generó miedo, es mucho más fácil que la mente se agarre de esa creencia que cuando algo nos genera
algo positivo, ¿no? Pero creo que ya me contesté la pregunta de alguna manera, porque pues el ser, o sea, biológicamente pues queremos sobrevivir, ¿no? Entonces la mente va a agarrarse de todo eso que nos cuida, o sea, de todo esto que no nos tenemos que acercar a eso porque es peligroso, entonces lo registra mucho más fuerte que algo que es bueno, ¿no? Y entonces por eso llegan a terapia pues con tantos miedos, ¿no? Porque son lo que se quedan realmente, no todos los recursos que sí lograron hacer, no todas las áreas en las que sí están bien, ¿no? Y cómo en esos recursos, como en esas áreas en las que sí están bien, hay recursos que ellos usan, que nosotros usamos, que son recursos nuestros, para que esa área esté funcionando perfectamente. Pero cómo poder llevar ese recurso que uso en esta área a un recurso, a un área de potencialidad, en donde apenas puedo estar creciendo, donde algo está limitado, ¿no? También. Sí, sí, pues bueno, esa también es una dimensión muy importante esa pregunta, Gabriel. Mira que la gran innovación del inconsciente ericksoniano es que a pesar de tus miedos y a pesar de esas creencias limitantes, tú puedes descubrir de cada cosa algo que potencialice. Entonces sí que un miedo es un miedo, o sea, te lleva, cuando es una creencia que te limita, pues te lleva a distorsionar muchas realidades y a ver otras formas de realidad. Pero realmente cuando entras a trabajarlo directamente con tus recursos, que es lo que yo te decía, es llevarte de algo racional, porque es como si pensaras, esto me está haciendo daño, esto me está lastimando, esto me va a lastimar, pues eso que nos tiende como a proteger, ¿no? Pero el inconsciente es tan poderoso, es un arma tan poderosa que él hasta te protege de las creencias. O sea, las creencias están puestas en tu cerebro, en tu mente, pues, yo digo la mente, para protegerte. O sea, que es un recurso de protección. Si tuviera las correctas o las adecuadas creencias, te va a proteger de realmente de lo que sí debe protegerte. Ujú. Por lo menos yo le digo a las personas, si aquí empieza a temblar en este momento, Nelson Angarita te deja solo aquí y sale corriendo. Porque una cosa es el miedo y otra cosa es esto que es la protección, ¿no? Es como mi ponerme a salvo y eso es instintivo. Entonces hay Exacto. miedos instintivos que son los que debo conservar, pero identificando estas limitaciones, entonces llevando al inconsciente a que actúe para protegerte, pero ya sin esas creencias negativas o esas creencias limitantes, entonces realmente podemos hacer un cambio. Y yo te digo algo, funciona también, no tanto, o sea, no es que solamente aprendas de esos miedos o actúes por esos miedos. Cuando tú le das a una persona un bienestar, y eso también es una especie de inducción que se le puede hacer, que es una relajación y una visualización, y, y te pongo en un lugar seguro. Si yo te digo, Gabriel, imagínate, bueno, o a cualquier persona que nos está viendo, que primero que haga unas respiraciones, que lo podemos hacer si quieres. Me encantaría que lo hagamos. Sí, Lo podemos hacer entonces. Si quieres, lo hacemos como final para va, hacer como un ejercicio de visualización. perfecto. Y lo vamos a hacer para que las personas que nos vean, que, bueno, que si no van manejando, si están en un lugar, hay que hacer las observaciones porque pueden entrar a un estado alterado de conciencia, ¿no? Entonces, que estén en su casa, que estén en un lugar cómodo, que se puedan sentar o acostar y pueden hacer esto que les voy a llevar a hacer, ¿no? Va a ser algo muy corto, pero estoy seguro que esa visualización, que no va a ser nada de miedo absolutamente, le va a dar una herramienta o su mente misma va a generar esa herramienta para transformar algo. ¿Qué lo hacemos ya? Perfecto. Bueno, muy Estoy bien. listo. Bueno, entonces mira, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que eh, es prudente hacer, es saber que tú eres el responsable de tu propio bienestar, que eres la persona más importante de tu vida, que es la persona que en este momento se va a ocupar de ti mismo o de ti misma, de las personas que nos están viendo. Entonces yo les invito a que tomen una respiración profunda, que puedan respirar. Vamos a hacer unos tiempos, puede ser 5 segundos respirando, inhalando, 3 segundos sostienen, 5 segundos exhalan y 3 segundos sostienen
como a la altura del ombligo, como si lo tuvieran ahí. Vamos a hacer 2 respiraciones más así, visualizándote como el centro de ese universo tuyo, tan personal, tan único, tan maravilloso que eres, ese centro que te ocupa. Vamos a ir respirando y en la medida que vas inhalando, estás sintiendo que está entrando a través de tu nariz ese soplo de vida, ese aliento del universo mismo que entra dentro de ti. Y en ese proceso que estás respirando, sin darte cuenta, ves cómo se van soltando ciertas tensiones que estaban por ahí en tu cuello, en tus hombros. Incluso puedes moverte y puedes eh, soltar un poco más de donde sientas que hay un poco más de tensión y puedes soltar un poco de pronto una pierna, tu pierna izquierda un poquito más y de pronto la derecha también. Y en la medida que vas respirando te vas conectando con tu corazón, porque en este momento empiezas a sentir un poco de palpitaciones y empiezas a sentir esa energía que incluso te puede mover el cuerpo un poco con ese vibrar. Sientes cómo te mueve un poco el cuerpo, cómo te alcanza a mover esa energía que está ahí puesta en ese corazón, que se conecta con el centro del universo, con el centro de la galaxia, que es un pulso más de ese cosmos que eres, porque eres un universo. Eres un universo infinito, maravilloso, poderoso. Dentro de ti está la huella y la semilla cósmica. Dentro de ti está esa energía que todo lo crea. Tienes el poder co-creador. En este momento, junto con ese corazón, junto con ese latir, junto con esa vibración, cada vez más sientes cómo te relajas, cada vez más sientes cómo cada vez que exhalas, sueltas tensiones, sueltas preocupaciones, sueltas miedos, que ya no te van a acompañar más, porque simplemente ya cumplieron su papel. En este momento solamente vas a permitirte, a través de esa inhalación, que recibes ese aliento divino, ese soplo divino, permitirte llenarte de esa vida, de esa esencia. Yo te invito a que en este momento te visualices envuelto o envuelta en esa energía que empieza a llenar o a inundar todo con ese resplandor. Es una energía blanca lumínica. En este momento puedes viajar al espacio-tiempo que quieras, que tienes ese poder. En este momento estás descubriendo ese poder que va más allá de tu potencial de raciocinio. Vas a encontrar ese lugar mágico, ese lugar que te encanta, ese lugar que quisieras tener y es tuyo en este momento porque el universo te lo permite manifestar. Hoy es el Día Internacional en que el universo te propone elegir el lugar que quieras y te lo ganas hoy mismo. El universo está de oferta, de promoción, entonces tienes acceso a ese lugar mágico, ilimitado, donde todo es posible, donde no hay lugar para ningún miedo, donde todo es real y posible. Y quiero que visualices ese espacio como tú lo quieras poner, con agua, con sol, con brisa. Puedes sentir esa brisa fresca que puede tocar tu piel y sientes esa brisa hermosa, rica, fresca. Puedes sentir incluso si hay una cascada de agua por ahí alrededor, cerquita, o simplemente las olas del mar, como tú lo quieras ver, ese espacio es tuyo. Incluso puede caerte un rocío, un rocío en tu cara. Puedes experimentar esa frescura también. Puedes sentir que en ese lugar estás completamente en paz, estás completamente a salvo. Y te recuerda las cosas lindas que traen tu vida. Te recuerda esos momentos de alegría. Puedes también tener en ese espacio esos recuerdos, esa risa, esa felicidad. Quizá traigas a tu mente, si tienes hijos, el momento en que nació tu primer hijo o tus hijos. Puedes también visualizar en este momento
esa persona con que pasaste momentos maravillosos y felices porque te acompañan ahí contigo. Ese momento donde reíste por completo a carcajadas y estuviste en los mejores momentos de tu vida, los traes a este lugar y ese es tu lugar seguro. Ese es tu lugar donde siempre vas a querer volver y donde siempre vas a tener las puertas abiertas. Yo quiero que empuñes tu mano derecha en este momento y sientas cómo con ese puño cerrado estás teniendo tus llaves. Esa es tu llave para entrar cada vez que quieras a ese lugar mágico. Cada vez que tú empuñes tu mano derecha, vas a tener el acceso ilimitado a ese lugar, donde todas las formas de pensamiento ocurren. Ese es el lugar donde puedes crear cualquier sueño. Ese es el lugar donde puedes materializar cualquier cosa. Porque ahí tienes todo, todo lo que te acompaña. Y cualquier situación fuera de ese lugar que te pueda dar algún tipo de temor o desconfianza, la vas a resolver accediendo a ese lugar mágico donde están todos los recursos, donde están todas las formas. Simplemente con poder recordar tu lugar. Cada vez que te sientas en algún tipo de estado de miedo o de incertidumbre o de duda, simplemente vas a empuñar tu mano derecha, vas a tomar una respiración y vas a sentir ese lugar de paz. Vas a sentir ese lugar único, maravilloso, donde todo puede ocurrir. Y ahí vas a encontrar las respuestas, porque eres ilimitado, eres infinito, eres infinita, en conciencia, al unísono con el universo. Siente en este momento tu corazón que te da la clave. Cuando encuentres ese latir, cuando encuentres esa vibración, será la respuesta más importante para saber que estás siendo en esencia, que estás cumpliendo tu papel, tu misión de vida. Quiero que tomes una respiración profunda y dejes entrar ese aire, ese soplo de vida, esa maravillosa esencia, y exhalas cualquier duda y cualquier rastro de miedo que pueda existir en cualquiera de los aspectos de tu vida. Y vas a recordar que tu mano empuñada te da la clave para resolver cualquier inquietud. En este momento te vas a permitir volver lentamente. Cuando cuente tres, vas a estar con nosotros, vas a estar incorporándote, vas a empezar a sentir el ambiente, vas a escuchar las personas a tu alrededor o ese entorno que tienes. Uno, y te vas a despertar completamente feliz, recordando ese momento tan bello, tan hermoso. Dos, y vas a llevar contigo de aquí en adelante ese lugar único, único para ti, donde ya tienes tu llave de acceso. Tres. Wow. Aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esto conmigo y con todos los que nos están escuchando y viendo. A ti. Gracias, estuvo hermoso. Pude sentir mucha relajación. Me siento ahorita realizado. Qué bien, qué bien. De eso se trata, Gabriel, de eso se trata. Lo que hicimos fue encontrar con los recursos de la mente ese lugar único, para ti, único como tú lo recuerdas ahora. Para muchas personas que nos vieron, ahí se crearon ese espacio y es tan real como lo viste. Muy, muy Es hermoso. absolutamente real. Sí, Y si te digo, empuña la mano derecha, ¿a dónde te lleva? sí, sí, cañón. Ok, Muy, muy bien. entonces eso lo vamos a hacer y bueno, las personas que siguieron el ejercicio, incluso a veces puede que hayan distracciones, pero cuando lo haces completamente y te metes, realmente te queda ahí un recurso que es un recurso para resolver cualquier cosa, porque es amplio. Cualquier miedo, tienes la seguridad. Sí, wow. Así funciona. Ahorita ya estoy ya estoy.
un poco disperso después de esto, como que se me olvidó que estábamos grabando. Está Este, muy bien, se hizo bien. se hizo. Y mil gracias. Yo creo que va a ser muy, muy hermoso para todos los que lo escuchen y lo vean. Ahí igual dejen los comentarios y de su experiencia, por favor. Me encantaría saber y también a Nelson seguramente saber cómo les funcionó esto. Y bueno, agradecerte mucho, 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 Nelson, compartirlo con nosotros. Y para terminar el podcast, la pregunta final siempre es esta. ¿Cuál Claro. crees que es la ilusión principal del ser humano? La creencia, la ilusión que más nos aleja de nuestro potencial, de nuestro ser, de nuestra esencia. Bueno, la ilusión, bueno, es que es como esa búsqueda fuera, es una búsqueda fuera de cosas superficiales. Esa es la gran distorsión es esa, es como ir buscando cosas externas, pero cuando desconocemos o obviamos esa parte interna, lo que acabamos de hacer es algo, es descubrirnos, es vernos realmente por dentro, saber que somos extensiones del amor incondicional, saber que la abundancia existe en todos los niveles, en todo el universo, y no tienes que buscarlo en un Ferrari o en un Lamborghini o en una mansión, sino que eres tan inmensamente abundante que en una sonrisa puedes tener el tesoro más grande del universo. Entonces, creo que la ilusión más grande es un espejismo que creo que también elegimos ver, y cuando descubrimos que simplemente es un espejismo, pues vamos hacia adentro. A mi modo de ver es eso, mi amigo Gabriel, estimado amigo. Me encanta, me encanta. Otra vez te agradezco muchísimo. Por favor, compártenos a la audiencia cómo podemos encontrarte en las redes. Igual lo voy a poner en la descripción todos los links y todo, pero cómo podemos encontrarte. Pues invitar también a la audiencia a que te busque, ¿no? Si quieren pues tener estos ejercicios personalmente con Nelson, por favor háganlo. Pues ya vieron qué ser humano tenemos aquí enfrente. Entonces, por favor, Nelson, ¿cómo podemos encontrarte? Bueno, gracias, no, gracias primero que todo a todas las personas, a ti, pues por la invitación, de verdad me hace mucho honor venir a tu programa. Realmente admiro mucho lo que haces. Yo soy tu fan, ahí está, yo soy uno de tus seguidores. He escuchado muchas de las charlas que haces y me encanta y me siento, como te digo, muy honrado de estar aquí. Y decir a las personas, bueno, si quieres saber un poquito más de Nelson Angarita, que más que todo se conoce como Oro Mental, pueden ir al canal de YouTube, ahí está Oro Mental, o los grupos de Facebook que son los Pensamientos sin Censura. Entonces está Alejandro Jodorowsky, Pensamientos sin Censura, Carl Gustav Jung, Pensamientos sin Censura, Jiddu Krishnamurti, son 16 grupos, no los voy a mencionar todos, pero pueden ir a buscar los Pensamientos sin Censura y hay unas comunidades inmensas donde compartimos desde un meme que puede transformar el día de una persona. Es una comunidad que ya dejó de ser hace mucho tiempo mía, pero pues sí me consiguen a través de Oro Mental en el canal de YouTube. Y bueno, pues decirles que para servirles en el canal siempre también subimos muchos contenidos que nos acercan a disolver esa ilusión y a conectarnos con ese ser esencial. Entonces, bueno, esa es como la invitación. Mi línea muy grande es el tarot, la psicomagia, la metagenealogía, pero la hipnosis es algo supremamente importante, o sea que todo suma en este viaje. Y gracias. Muchas gracias a ti, gracias de corazón a todos los que nos están escuchando. Gracias de corazón por compartir tanta sabiduría y palabras tan hermosas que se nota que vienen desde tu corazón. Entonces, pues cualquier duda, cualquier comentario, ganas de participar en el podcast, ganas de comunicarse conmigo, ya saben que siempre respondo en Instagram siento desilusionarte o el correo electrónico siento desilusionarte @gmail.com. Aquí ya Nelson me dejó un poco atarareado, pero Pero va a ser para bien, va a ser para bien, ya para verás. bien. Muchas gracias A ti. y ya dejo de grabar.